portugués, pero solo sé hablar en español. Pero creo que me entendéis, ¿no? Me entendéis. Entonces, y si no entendéis alguna cosa, Pedro va a traducir. Entonces tú vas a explicar alguna palabra, si hay una palabra que no digo claramente, él puede traducir. Pues esta mañana quiero hablar sobre un tema que es un tema muy importante para todo creyente y es un tema sobre el cual existe mucha confusión hoy en día en algunas iglesias, algunos círculos cristianos, y es el tema de la creación y lo que la Biblia enseña sobre la creación del mundo, cómo Dios creó el mundo y cómo debemos como cristianos, cómo debemos responder al desafío en nuestro día, todas las enseñanzas en la cultura, todas las ideas que las personas tienen sobre cómo el mundo empezó, cómo el hombre llegó a estar aquí, cómo podemos responder a lo que piensas la persona a la luz de Génesis 1. Entonces, lo que quiero hacer hoy realmente es una exposición de Génesis 1, enseñar lo que la Biblia enseña sobre Génesis 1, considerar la cultura popular a la luz de Génesis 1 y después contestar preguntas. Si personas tienen preguntas, podemos hablar sobre esto. Para mí es muy triste que este capítulo, este primer capítulo de la Biblia, muchas veces ha sido más una fuente de discusiones, controversias entre personas, cuando Dios nos dio este capítulo para ser una fuente de adoración, de adorar a Él. Este capítulo es uno de los más bellos, hermosos, preciosos en toda la Biblia. Pero tristemente hay personas que quieren usar capítulo 1 de Génesis para descartar toda la Biblia. Porque dicen, la ciencia ha demostrado que no podemos confiar en Génesis 1. La ciencia ha contradicho Génesis 1. O sea, entonces, si no podemos confiar en Génesis 1, no podemos confiar en la Biblia. Este es el argumento. Muchos ateos, muchos escépticos rechazan la Biblia precisamente por la enseñanza de la Biblia sobre la creación. Dicen, si la ciencia ha demostrado que eso no puede ser verdad, lo que dice Dios en la Biblia, en Génesis 1, entonces podemos rechazar la Biblia. Lo que quiero demostrar en esta mañana es esto. Si entendemos realmente lo que es la ciencia pura, y no todas las teorías que se presentan como ciencia, porque a veces hay teorías que los hombres han concebido en sus mentes y esas teorías se presentan como ciencia, pero no se pueden demostrar en un laboratorio, no se pueden demostrar de forma palpable, que es la esencia de la ciencia pura, demostración. Pero estas teorías se presentan como ciencia. Pero si realmente entendemos la ciencia y entendemos la enseñanza de Génesis 1, veremos que no hay una contradicción. Tenemos que entender lo que es la ciencia y las limitaciones de la ciencia. Y tenemos que entender lo que Génesis 1 dice y no dice. Y tenemos que mantener una clara comprensión de esto y del otro, y veremos que no hay contradicción. No hay contradicción. La primera pregunta, y mira, antes de pasar a estudiarlo, quiero pedir a Pedro un favor, y es que lea todo el capítulo.
de Génesis 1, para que lo tengamos en la mente. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e este era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Y los primeros 3 versículos de 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bien, gracias. Obrigado. Quiero repartir esto. Son paquetes. ¿Puedo pedir ayuda en repartirlo? Paquetes de hojas para tomar apuntes, para que podáis escribir, tomar apuntes si queréis. Sobre tengo 6 charlas que voy a dar, 6 veces voy a hablar. Voy a tratar de no alargar mucho cada charla para que tengamos pausas entre cada charla. La primera charla será sobre el primer verso, el primer versículo de la Biblia. 10 palabras de las más importantes en la historia del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un mundo de teología en estas 10 palabras. Son el fundamento de la fe cristiana. Si este primer versículo no es verdad, la fe no tiene verdad. Este es el fundamento. Que Dios existe y es el creador de todo lo que hay. Ahora, cuando estudiamos este capítulo, la primera pregunta que tenemos que contestar es esta. ¿Qué clase de literatura es Génesis 1? ¿Qué es el género de literatura? ¿Qué tipo de literatura es Génesis 1? Porque si no contestamos correctamente esta pregunta, vamos a meternos en problemas grandes. Ahora, hay personas que creen que Génesis 1 es simplemente un poema sobre la creación. Y dicen ellos que en realidad no aprendemos de este capítulo nada de cómo el mundo empezó, digamos, en su origen material. El único propósito de Génesis 1, dicen ellos, es enseñarnos verdades teológicas. Afirmar que hay un creador detrás del mundo, Él es la fuente de todo lo que hay y ya está. Y todo lo demás es poesía, lenguaje figurativa, simbólica, y no se debe interpretar de forma literal. Los días, el orden de creación, el hecho de tener una sola pareja, un varón y una hembra al principio del mundo, dicen ellos, esto es poesía, porque no corresponde a lo que sabemos de la ciencia. ¿Sabéis que la teoría reinante en la ciencia sobre el origen es la teoría de la evolución? Y según la teoría de la evolución, nunca hubo una primera pareja. No existía Adán y Eva. Simplemente había comunidades grandes de criaturas transformándose. O sea, de criaturas más primitivas a criaturas más avanzadas. Entonces llega un momento cuando alguna criatura parecida a un mono muy inteligente, pues da un paso más y salimos nosotros. Pero no salimos de una pareja, es por un proceso de una comunidad quizá de 10.000 criaturas evolucionándose. Algunos creen que Dios escogió un par de ellos y les dio un alma, pero existían antes como monos, como gorilas, o no sé, o como criaturas. Dios les dio un alma.
Y llegan a esta interpretación porque dicen, Génesis 1 no es historia, es un poema. Bueno, incluso hay hombres que en muchas áreas de su teología tienen teología buena, pero llegan a Génesis 1 y caen en error, porque no han contestado correctamente el tema, la pregunta, ¿qué tipo de literatura? Hermanos, yo creo firmemente de que Génesis 1, si vemos cómo Jesús entendía Génesis 1, y Pablo, y Pedro, y otros apóstoles, está claro que ellos consideraban Génesis 1 una narración histórica de eventos reales. Os voy a dar un ejemplo para demostrar eso. Éxodo 20. Éxodo 20. En los 10 mandamientos, cuando Dios les dice a los judíos la razón por la que tienen que guardar el séptimo día. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es la razón, el motivo por el cual tienen que guardar el séptimo día como día de reposo? Escuchar lo que dice. O quizá podría pedir a Pedro que lo lea en portugués. Génesis 28 a 10. No, 8 a 11. 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Entonces, Dios dice claramente aquí que los judíos tenían que guardar ese día para imitar a Dios, para hacer lo que Dios hizo al principio del mundo. Porque Él creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo día y luego santificó o apartó ese día, lo consagró. Y por eso dice Moisés a los judíos, como sois el pueblo santo del Señor, el pueblo escogido y santo del Señor, tenéis que guardar ese día santo que Dios mismo descansó en ese día y santificó ese día en la historia. Por eso tenéis que guardarlo. Ahora, si decimos Génesis 1 es un poema, entonces Dios está diciendo, tenéis que hacer algo que yo nunca hice, que yo nunca he hecho, pero que está en un poema que alguien escribió acerca de mí. Eso no puede ser. Claramente, Génesis 1 y Génesis 2 nos dan información sobre cómo Dios creó el mundo. No simplemente que Dios creó el mundo. Hay personas que dicen, Génesis 1 nos enseña que Dios creó el mundo. No, no solo eso. También cómo Dios creó el mundo. Nos enseña cómo. Nos enseña que creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Y luego también, pues nos enseña que Dios creó el mundo, también el orden. Y de hecho, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, basa su enseñanza sobre el orden en la iglesia, en el orden de la creación. Fijaos en 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo 1,
No, perdón. Primero de Timoteo 2 y 13. Cuando Pablo está hablando del orden y por qué él manda que en la iglesia Dios quiere que el liderazgo, los ancianos, sean varones. Esto está claramente enseñado. ¿Por qué? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo está basando una enseñanza sobre el orden en la iglesia en el orden de la creación. Primero Dios creó a Adán y después a Eva hay una ayuda idónea para él y para que los dos, trabajando juntos, puedan servir al Señor. O sea, hay una igualdad del hombre, del varón y la hembra, las dos, la mujer y el hombre son iguales, pero hay también diversidad de función en la familia, en el matrimonio. Y eso se refleja en el orden de la creación. Dios creó primero al varón y luego a la mujer. Entonces, decir, no aprendemos nada de Génesis sobre cómo Dios creó el mundo. Mentira. Mentira. El Nuevo Testamento nos dice claramente que esta narrativa de la creación es historia, que nos habla de eventos reales que ocurrieron en la historia. Entonces, quiero enfocarme ahora hasta a qué hora vamos a llegar. ¿Cuándo vamos a tomar la primera pausa? A las 10:30. 10:30. Vale. Primera pregunta. ¿Cuál es el significado del versículo 1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aprendemos 3 verdades muy importantes de este versículo que quiero destacar en esta mañana. Primero, aprendemos de aquí que el mundo tuvo un principio. El mundo tuvo un comienzo. Y cuando digo mundo, estoy hablando de todo el universo. Hubo un primer momento cuando aparece el universo. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué estaba antes? Es muy difícil de hablar de antes, pero podemos hablar de antes. La Biblia habla de antes de la fundación del mundo. Antes existía únicamente Dios y nada más. Ni la materia, ni el espacio. Para nosotros es imposible concebir esto. De que literalmente no había nada más, solamente Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Sin principio, sin fin. Escucha esta declaración de Arturo Pink, que es un escritor. Dice, hubo un tiempo, si se puede llamarlo tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, moraba solo. Aunque siempre había en la unidad de su naturaleza la comunión gloriosa de las 3 personas de la Trinidad. Aún no existía la tierra para captar su atención. No había ángeles para cantarle alabanzas. No había universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nadie más que Dios mismo, y eso no por un día, ni por un año, ni por una edad, sino desde toda la eternidad. Y para nosotros, como criaturas limitadas, es imposible imaginar lo que es la eternidad. Es una idea que no puedo comprender. Porque solemos pensar que cada cosa tiene su principio, ¿no? Alguien hizo esta Biblia, alguien
fabricó esta Biblia o este reloj. Pero Dios en esto es diferente a nosotros. Hay personas, hay niños, a veces dicen, ¿quién creó a Dios? Y la respuesta sencilla es que lo único que necesita un creador es algo que comienza a existir. Todo lo que comienza a existir, todo lo que empieza a existir, necesita un creador. ¿Por qué? Porque si no está aquí, ¿cómo va a llegar aquí? Pues alguien tiene que crearlo, ¿no? Y una cosa que tiene comienzo no puede crearse a sí mismo. No puede crearse, ¿entendéis esto? ¿Por qué? Porque para crearse tendría que existir antes de que existiera para crearse, que es una imposibilidad. Todo lo que tiene comienzo necesita un creador. Pero Dios no tenía comienzo. Él habita en una ahora eterna y no necesita un creador. Él, como dice Jeffrey Thomas, un predicador galés, Dios no tiene un cumpleaños, ni depende de un sistema de asistencia vital fuera de sí mismo. Es el único ser autosuficiente. Entonces, si Dios existe y si es el único ser sin principio, entonces Él es el único responsable de la creación de este universo. No consultó con nadie, no pidió el consejo de los ángeles, porque los ángeles no estaban y no necesita pedir consejo de nadie. Por una decisión libre de su propia voluntad eterna y soberana, decidió crear. Y por eso le adoramos, porque la creación es obra de sus manos, de su voluntad solamente. Este es el motivo de adoración en Apocalipsis 4. Los ángeles le adoran por ser el Señor, el Creador soberano. Dice en Apocalipsis 4 y el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú y yo estamos aquí hoy, tenemos existencia, podemos respirar el aire, disfrutar de este día por una sola razón. Dios decidió que existiéramos, que tuviéramos vida. Por eso debemos adorarle, por eso debemos reconocer su autoridad sobre nosotros. Y el hecho de que Dios creó el universo como un acto libre de su voluntad significa que el universo no está aquí por alguna necesidad que hay en Dios. No es que Dios nos necesite, no nos necesita. Está contento, pleno en sí mismo, porque desde la eternidad ya tenía compañía. ¿Por qué? Porque Dios es una trinidad de personas. Entonces, a veces hay personas que dicen, oh, Dios creó el mundo porque se sentía muy solo. Se sentía muy solo y necesitaba compañía. No, pero se están olvidando del hecho de que Dios es Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Desde toda la eternidad hay una comunión gozosa y amorosa entre las tres personas de la Trinidad. Entonces la decisión de crear no fue por una carencia en Dios, algo que a Dios le faltaba. Más bien era un acto libre, gozoso de su voluntad,
creó el mundo en primer lugar para ser el teatro, un teatro para manifestar sus atributos. Pero también, como es por naturaleza un Dios de amor, y hay este gozo en su ser, le dio gozo al Señor crear a criaturas como nosotros, hechas a su imagen y semejanza, para poder entrar en esa comunión que hay entre las personas de la Trinidad. Ese gozo eterno que tienen el Padre, el Espíritu Santo y Cristo, esa comunión gozosa, Dios quería compartir esto con nosotros. Y eso fue un motivo también en crear el mundo. Dice Wayne Grudem en su teología, su libro de teología, la creación muestra la gran sabiduría y el gran poder de Dios, y en última instancia muestra todos sus atributos divinos. Todos los atributos de Dios serán manifestados en este universo. Por eso Dios ha creado, para manifestar sus atributos. Parece que Dios creó el universo, pues, para luego deleitarse en su creación, porque en la medida en que la creación manifieste diversos aspectos de su carácter divino, en esa medida Dios se deleita en ella. Dios se deleita en crear. Y sabéis una cosa, esa es la razón por la que tú también te deleitas en crear. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones para reflejar su carácter como Dios. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué te da gozo? Por ejemplo, si eres un pintor y te gusta pintar un cuadro, o eres un músico y te gusta tocar la música, estás creando algo. ¿Por qué te da gozo? Porque estás creado a la imagen de Dios. Y el gozo que te sientes cuando creas algo es un reflejo del gozo que Dios mismo tuvo al crear el mundo, como un espejo en el cual ver sus atributos. Pero en un sentido, Dios es el único creador. Yo digo que nosotros creamos. Yo, por ejemplo, tengo un hobby, un pasatiempo, ¿no? Me gusta escribir poemas. Yo estaba hablando anoche a Pedro, a su familia, que me gusta escribir poemas. ¿Por qué me gusta? Porque estoy creando algo. Me gusta crear. Pero el hombre en realidad no puede crear. Recreamos. Tomamos cosas que Dios ha puesto aquí y las ordenamos, etc. Eso es lo que hago cuando escribo una poesía. Yo tomo palabras de mi idioma, frases, imágenes, quizá imágenes que he visto en una película, pero lo arreglo. Pero Dios no. Dios en este sentido es el único creador, porque cuando Él creó de la nada. Creó todo sin ningún precedente, todo de su propia creatividad. Entonces, cuando el texto dice que creó, ¿qué es lo que creó? Dice, creó los cielos y la tierra. Esta es una expresión en hebreo, habla de la Shamaim, los cielos, quiere decir las cosas arriba, las cosas de arriba, y la tierra, las cosas de abajo. Es una expresión que abarca todo el universo, las cosas de arriba, las cosas de abajo. Es una forma de decir que todo lo que hay, desde lo más alto hasta lo más profundo, y todo lo que está contenido en este espacio, Dios lo creó. Dios lo creó al principio. Creo que esta expresión, cuando dice creó los cielos, también
involucrado en esa expresión es el mundo angelical. Porque cuando los hebreos pensaban en los cielos es todo lo que está arriba. Entonces, incluidos serían los planetas, las estrellas, pero también más allá, el mundo angelical. Y por eso cuando en Colosenses leemos acerca de la obra de Cristo como creador, Pablo cita esta misma expresión, habla de los cielos y la tierra. Y después habla en particular de los ángeles. En Colosenses 1, y los versículos 15 a 17. 1, 15 y 17. Dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando hablamos de Dios creando los cielos y la tierra, esto también incluye el mundo angelical, las cosas invisibles y las cosas visibles. Ahora bien, como vamos a ver, esta declaración, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, yo creo que está hablando del primer acto de Dios en la creación. No es simplemente un resumen de lo que va a seguir después. No es simplemente un resumen de lo que sigue después. Es el primer acto. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué quiere decir? Porque después va a crear, formar las cosas. Creo que está diciendo que Dios, y voy a dar mis razones para decir eso, que Dios primero creó todo el material del universo. Todos los componentes básicos, las materias primas del universo. En un solo acto. Está ahí. Y luego, a lo largo de los 6 días, va a ir formando estas materias primas. Exactamente lo que pasa, por ejemplo, con una empresa de construcción. Cuando una empresa de construcción, una compañía de construcción, quiere construir un edificio, ¿qué hacen? Primero, llevan todos los materiales al lugar donde van a edificar y lo depositan todo ahí. Dejan los bloques de cemento, las bolsas de hormigón, las vigas grandes de hierro, dejan todo ahí. Ese es el primer acto de construir un edificio. Y luego comienzan a construir. Eso es lo que está pasando aquí. Dios, en el principio, toda la eternidad había pasado. En un momento, Dios crea todas las materias primas y comienza la obra de creación. Y hace esto por un ejercicio de su poder. Y voy a tomar una pausa y seguimos porque ya son las 10:30. Y tomamos una pausa de 10, 15, ¿cuántos minutos? ¿10 minutos? 10 minutos. Y seguimos.